Hemos llegado ya al séptimo tema, en tiempos de COVID, lunes de hermanos mayores. La vez pasada dije que íbamos a ver el segundo inciso que habla de los aportes de los vínculos intergeneracionales en la identidad personal y familiar. Estamos con el tema adultos mayores, hermanos mayores y su búsqueda de plenitud personal en los vínculos intergeneracionales. Ontológicamente, cada persona conserva un principio de dignidad estrechamente relacionado con su carácter familiar. Exige el reconocimiento de la preeminencia y soberanía, esa preeminencia y soberanía radical de la familia como genuina comunidad de amor y solidaridad y por sobre la unidad jurídica, social y económica a la que pudiera obedecer una interpretación social. Por ser la familia comunión de personas en servicio a la vida, la realización de sus miembros depende en medida significativa de la justa defensa de los derechos que involucra a las distintas generaciones. Como lugar de encuentro intergeneracional, es el más apropiado para lograr la armonización de los derechos individuales análogos a las exigencias de la vida social. Su acción fundamental está dirigida a conservar, desarrollar y curar o restaurar la armonía y comunión de los vínculos familiares, que dan vigor a las diversidades de las intimidades personales. El entramado consanguíneo facilita la unidad familiar, cuya responsabilidad compete a todos sus miembros a lo largo del proceso vital. Con esto vemos la importancia que tienen los hermanos mayores en el seno familiar. Para hacer frente a los desequilibrios producidos por el cambio poblacional, necesita valerse de la solidaridad familiar. Para que los vínculos que allí se constituyen sean auténticos y significativos, requiere de ciertas condiciones esenciales. Deben ser plenamente afectivos en la demostración de que se quiere y se es querido por el otro integralmente en su singularidad y originalidad. Estables y duraderos, compartiendo vivencias cotidianas que perduran en el tiempo y dejan sellos en la hondura de cada personalidad. La bondad del vínculo entre ambos es la ayuda que disponen como comunión abierta al crecimiento, como una invitación a una plenitud mayor, la maduración de la entrega, la depuración del amor, saber vivir el perdón, así como la aceptación incondicional mutua, permite que esta relación sea altamente gratificante para ambos, como mejor reflejo de un amor altamente creador, aquel que reafirma al otro en todo su ser, en toda su existencia. De este modo, ambos tienen capacidad de influir en la vida del otro, en su biografía personal, que genera a su vez nuevos compromisos y obligaciones. Acuérdense, no siempre conscientes o explícitos, pero directamente proporcionales al grado de madurez de este entramado personal. La resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobada el 1 de julio del 2016, imprime un marcado carácter a favor de la familia, promover el ambiente natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, protección y asistencia adecuada, comunidad natural y fundamental de la sociedad, reconociendo su rol clave en el desarrollo social. Esto es una especie de paréntesis a lo que habíamos comentado párrafos
arriba, acerca de la unidad jurídica, social y económica. Un vínculo significativo es altamente liberador, que no implica quitar trabas, sino abrir nuevos caminos de relación. Ser libre es ser más sí mismo, en el reconocimiento de la propia solidaridad. Supone el desarrollo de dos dimensiones esenciales concebidas en una doble vertiente, el enriquecimiento y la entrega. Permite ser una ayuda para el despliegue de la libertad personal, así como exige liberarse de los posibles egoísmos o actitudes posesivas para salir de sí mismo en la búsqueda del otro, esencial para alcanzar la madurez personal. Esta renuncia a la egolatría, al narcisismo o el ensimismamiento permite ahondar en el misterio del otro. Implica una reciprocidad que no anula la individualidad, sino que la potencia, haciéndola más rica y plena. Ambos conservan su autonomía e identidad personal, pues ayudan no solo al autoconocimiento, sino al reconocimiento de sí mismo en relación con los demás. De este modo, el vínculo intergeneracional no se reduce a la cercanía, sino que crea pertenencia, constituyendo entre ambos una nueva realidad. La unidad familiar tiene como centro medular el diálogo entre sus miembros, como manifestación del encuentro personal con el otro, y se vale del amor humano, que se constituye en forma conjunta de ser y en proyecto cobiográfico, permitiendo perseverar y consolidar la vida interpersonal. Al mencionar a la familia como el ámbito natural y escuela de aprendizaje y socialización por excelencia, en el cual se desarrolla la vida humana en sus diversas manifestaciones, su misión esencial es ser formadora de personas, estimulando la participación de cada uno de sus miembros, a fin de superar todo tipo de egoísmos y aislaciones. Específicamente en el caso de los hermanos mayores o de los adultos mayores, no tienen la directa y primera responsabilidad, pero gozan de una peculiar disposición a favor de dicha unidad y cohesión familiar, al servicio de consejo y el ejemplo y restauración de conflictos entre los componentes de cada lazo familiar y entre generaciones. Así que son un lazo de unidad, un lazo de conciliación, un lazo de cohesión familiar. Destacar la importancia que significa vivir como comunidad de vida implica reconocer que la realización personal reclama un horizonte de significación con el que afrontar la vulnerabilidad, fragilidad e inseguridad que acompañan la existencia humana. Amor, pan. Es un libro de donde viene ese tipo de texto. Reconocer su radical dignidad implica el reconocimiento de la intimidad personal y de la posición que le corresponde a la familia, a propósito de protegerles y solidarizarse con su desvalimiento, propias del amor incondicional, de la filiación, que se vivencia en el seno del hogar. El amor de veneración de los hijos es incondicional a las personas desprovistas de cualquier utilidad y provecho, reafirmándolas por ser quienes son. Contiene y encarna en un vínculo amoroso cuyas principales expresiones son el agradecimiento, el respeto, la obediencia y la solidaridad. Precisamente por ello, el abandono de los adultos mayores significa un crimen radical contra la propia naturaleza humana, contra el valor incondicional de la vida y por tanto un crimen contra la misma humanidad, atentando a su vez contra la esencia misma del amor incondicional de la familia. Honrar a los hermanos mayores supone un triple deber hacia ellos: recibirlos, asistirlos y valorar sus cualidades. Al respetarlos y amarlos, se enfatiza una civilización plenamente humana, porque a pesar de la fragilidad, siguen siendo parte viva de la sociedad. Más allá del envejecimiento del cuerpo, el espíritu humano se conserva en perenne juventud,
cuando se orienta a lo eterno y se cultiva en el afecto delicado y consagrado por las personas amadas. Los cambios de las últimas décadas que han incidido en la estructura, el ciclo vital y las relaciones vinculares en el modelo familiar cada vez más extenso y estrecho, lleva a la coexistencia temporal de 3, 4 y en algunos casos hasta 5 generaciones. Sin embargo, la familia continúa vigente como ámbito primario y contexto inmediato de las primeras experiencias y como principal referente de aprendizaje y de socialización, forjando la subjetividad de sus miembros debido a que el lazo entre las generaciones continúa siendo vital y universal. Significa reconocer a la persona integralmente como un ser subjetivo y significador de sus vínculos. Por tanto, estos, en el proceso de formación de la persona, se entraman de manera constitutiva debido a que se conforman como una estructura compleja a partir de la presencia del otro significativo. Desde las primeras relaciones sociales, en su modo de relacionarse, de descubrir o acercarse a otro, reconocerse o experimentar en la interacción con el mundo en un tiempo y espacio definidos. Así como la herencia genética demuestra el sustrato único y original de cada individuo, el contexto familiar permite reconocer lo personal de cada uno. Esta arquitectura propia e íntima como personas originales, únicas e irrepetibles, se edifica en una unidad ontológica familiar. Así, la propia de cada miembro se entrelaza y depende de la existencia como identidades, como relaciones en unión que se viven en comunión con principal bien. Coexistir y realizarse en unión es compañía, y cuando esos vínculos se desgarran, queda la persona expuesta a la soledad íntima, creando sufrimientos amargos, heridas profundas y socava la seguridad personal. Por lo tanto, la presencia del otro es una necesidad básica y condición necesaria para lograr la confianza que otorga la audacia ineludible para superar las dificultades o obstáculos que pudieran impedir el crecimiento, el progreso, el desarrollo vital personal. Seguridad afectiva, esencial y básica para percibir la naturaleza oblativa del amor que se expresa en su capacidad de dar, y no únicamente como seres dispuestos a recibir. Hasta aquí dejamos este segundo inciso de nuestro tema que hemos iniciado, la búsqueda de la plenitud personal. En pantalla voy a dejar un ejercicio mental. Cada lunes que tenemos esta formación estaré dejando un ejercicio mental. En este ejercicio mental se trata de completar las frases. Después en el grupo de WhatsApp vamos a compartir la frase, el que la haya armado, poniendo las vocales que faltan a las palabras que voy a dejar en pantalla. Que nuestro buen Dios te conceda en todo tiempo aquello que tú más deseas en tu vida humana y de fe. Paz y bien para todos mis queridos hermanos mayores.